Buenos días a todos y a todas y bienvenidos a la 10ª y última sesión del curso de El problema de los n cuerpos. Soy Alfred Benedito Bachancoses y hoy estudiaremos la última parte del problema de los tres cuerpos restringidos, el apéndice, y además empezaremos a observar y a estudiar las simulaciones y resoluciones numéricas al problema de los tres cuerpos. Así pues, empecemos, como hemos dicho, por el apéndice. Lo primero que haremos será estudiar las propiedades básicas de las rotaciones en el espacio euclidio E3. Para ello, lo que haremos será dar primero un repaso sobre el álgebra lineal que se estudia en primer curso. Recordemos que vimos en primer curso de álgebra lineal que a cualquier aplicación lineal se le puede asociar una matriz, de forma que si psi es una aplicación que lleva de E3 a E3, es decir, es un endomorfismo, y B es una base de E3, entonces podemos asociarle a psi una matriz, ya que psi sobre el vector unitario de la base E sub i será aquí AMI por E sub m, donde hemos omitido el sumatorio sobre m, puesto que en este apartado, el apéndice, utilizaremos el convenio de sumación de Einstein. Así pues, como esto de aquí no es más que una sumación, podremos describirlo como matriz, de tal forma que la matriz A de elementos A y J será la matriz asociada a la aplicación psi, representada en la base B. Esto nos permitirá escribir los vectores de esta forma. Omega, que será el resultado de aplicar psi sobre V, no será más que un producto de matrices, de esta forma. Así pues, como podemos considerar un cambio de base como una aplicación que transforma nuestra base de vectores B en B', entonces, y siendo de forma que los vectores E' vienen dados por psi de E y, tendremos que para un vector general X dado, tendremos una combinación lineal diferente en la representación de la base B y otra combinación lineal diferente en la representación de la base B'. Pero, como sabemos que la base B' vendrá dada por esta expresión, y podremos colocarla aquí, obtendremos que necesariamente las componentes X serán igual a por X'. Ahora estudiemos las rotaciones en el espacio euclidio E3. Si tenemos un vector n que sea unitario y de forma que es invariante ante una rotación psi, y además la rotación psi es de ángulo z, entonces, y siendo z perteneciente entre 0 y 2π, podremos escribir la rotación mediante la conocida como fórmula de Rodríguez, de esta forma. Así pues, a partir de esta fórmula se puede demostrar que las rotaciones contienen las siguientes propiedades. Quedaos bien con las tres primeras, sobre todo la primera y la tercera, porque las usaremos a continuación en la deducción de la ecuación. Esto nos lleva al estudio de las rotaciones y el espacio de matrices antisimétricas. Lo primero que haremos será definir qué es una matriz antisimétrica. Si tenemos B perteneciente al grupo de matrices 3×3, diremos que esta matriz es antisimétrica si B es igual a menos la transpuesta de B. Es decir, que necesariamente tiene que ser de esta forma. Además, a continuación definiremos una aplicación. Si omega es un vector perteneciente al espacio de E3, entonces definiremos el isomorfismo omega gorro de forma que a omega le asocia una matriz de esta forma. Esta aplicación tendrá una propiedad extremadamente útil, que es que nos permitirá escribir un producto vectorial como un producto de matrices. Esto será extremadamente importante. ¿Por qué? Porque nos permitirá reescribir la fórmula de Rodríguez como una aplicación matricial. Es decir, podremos, a partir de la aplicación de la rotación psi, encontrar su matriz asociada a de esta forma, para lo que es la rotación de Rodríguez, siendo i
en este caso, la matriz identidad. Así pues, con esto estamos ya listos para estudiar los sistemas de referencia no inerciales. Entonces, dados dos sistemas de referencia R con una base EI y R' con una base E'I, de forma que R es un sistema de referencia inercial y R' es un sistema de referencia no inercial, de forma que R' es una rotación de R que depende del tiempo, entonces podremos escribir un vector general X en la base de R o en la base de R', de tal forma que sus representaciones en dichas bases estarán relacionadas por la matriz A, asociada a la rotación. Esto nos lleva al teorema 18. El teorema 18 nos dice que existe un omega perteneciente a R3, es decir, un vector, de tal forma que A.x' es igual a el producto vectorial de omega por x. Veamos cómo demostramos esto. En primer lugar, si x es igual a A por x', solo tenemos que derivar a ambos lados para obtener x'. Perdón, x punto. X punto será A.x' más A por x' punto, por la regla de la cadena. Como A es una rotación y pertenece al grupo de simetría ortogonal SO3, necesariamente tendrá que cumplir la propiedad de que su inversa es su transpuesta. Por tanto, lo que haremos ahora será que si x es igual a A por x', entonces A transpuesta por x será igual a x'. Y si multiplicamos por A punto a ambos lados, obtendremos A punto por A transpuesta por x es igual a A punto x', que vemos ya aquí aparecer el primer término del enunciado del teorema. Ahora, a continuación, lo que haremos será tomar la expresión de la ortogonalidad de las rotaciones y derivar a ambos lados, lo que nos lleva a que 0 será igual a esta suma de matrices, que es la matriz A punto A transpuesta más su transpuesta. Por tanto, esta matriz es antisimétrica. Pero si esta matriz es antisimétrica, entonces puede ser descrita con la aplicación gorro que hemos definido en la diapositiva anterior. Por tanto, tiene que existir un omega de tal forma que A.x', que es igual a A punto A transpuesta x, venga dada por omega gorro y, por tanto, venga dada por un omega producto vectorial x. Es decir, existe un vector omega de tal forma que A punto por x' necesariamente es omega producto vectorial x, demostrando así el teorema. Utilizaremos esto para demostrar la ecuación de Newton para un sistema de referencia no inercial bajo una rotación. Así pues, si tenemos que nuestro vector omega podemos representarlo en la base B o en la base B' y tendremos que sus componentes siguen que omega será igual a A por omega', entonces tendremos que A.x', que será omega por x por el teorema anterior, será A por omega', producto vectorial x', por la propiedad 3 de las rotaciones. Por tanto, lo que haremos ahora será tomar x punto y separar en los diversos componentes. Sustituyendo A.x' por lo que hemos obtenido aquí y sacando a factor común, obtenemos esto de aquí. Y derivando una segunda vez, obtenemos un término que va con A punto y un término que va con A. Así pues, lo que haremos ahora será primero ocuparnos del primer término. Utilizando la asociatividad, separaremos este en dos diferentes y empezaremos por tratar este de aquí. A punto por omega' vectorial x' podrá reescribirse como A punto por A transpuesta por omega vectorial x, puesto que si omega es igual a omega', omega' es igual a A transpuesta por omega, igual con x, y por la propiedad 3 de las rotaciones
se puede sacar factor común a traspuesta. Así, pero sabiendo que A punto y A traspuesta son omega gorro, es decir, serán un producto vectorial con omega, tendremos omega vectorial x. Y volviendo a sacar A factor común, tendremos A por omega prima vectorial x'. Ahora tratemos el segundo término, A punto por x' punto. Este de aquí, como hemos hecho antes, podrá ser escrito como A punto A traspuesta por x punto, que será omega vectorial x punto, que será A por omega prima vectorial x' punto. Por tanto, este término que hemos escrito antes no será más que A factor común de todo esto. Si ahora lo sumamos a este término, obtendremos la siguiente igualdad, donde vemos que este término de aquí concuerda con este término de aquí. Aquí, esto es culpa mía, me disculpo, aquí hay un pequeño typo, aquí hace falta una prima, y aquí hace falta una prima, que me he comido, disculpadme. Así pues, aquí ya las he puesto, tendremos que, por la ecuación de Newton, donde masa por aceleración será igual a la fuerza, se podrá reescribir en el siguiente sistema de esta forma. Esto causará que, si queremos aislar x' dos puntos, podemos hacerlo de la siguiente forma, aplicando A traspuesta a ambos lados. De tal forma que obtendremos que la masa por la aceleración en el sistema de referencia no inercial será A traspuesta por F de AX' menos lo que sería el término de la fuerza centrífuga, la fuerza de Coriolis y el término asociado a Euler. Por tanto, y si ahora suponemos que la fuerza es una fuerza central, es decir, que solo depende de distancias relativas y por tanto es invariante ante rotaciones, obtendremos finalmente la ecuación que habíamos visto en la primera sección de este apartado y que habíamos usado para encontrar el potencial de Roche. Así pues, hemos acabado ya con esta sección y pasaremos a estudiar algunas simulaciones numéricas del problema de los tres cuerpos. Pero primero empezaremos por un ligero trasfondo histórico. Así pues, hemos visto que tenemos una gran dificultad a la hora de trabajar con el problema de los tres cuerpos, incluso con la versión restringida, ya que no se puede resolver analíticamente. Mayor incluso es la dificultad cuando tratamos un problema de los tres cuerpos a secas. Cualquier enfoque analítico que intentamos parece estar abocado al fracaso, ya sea porque no funcione o porque, en el mejor de los casos, nos dé una respuesta completamente inservible, como le pasó a Sundman. Esta dificultad es debida, en última instancia, a que este es un problema caótico. Incluso teniendo la ecuación diferencial, la dependencia de las variables en los parámetros iniciales es tan fuerte que una ínfima variación en ellos tendría unas consecuencias enormemente desproporcionadas. Esto fue descubierto por Henri Poincaré cuando preparó su artículo para la competición del Rey Oscar, en la cual ganó notable fama. Curiosamente, cierto tiempo después, Carl Sundman acudió a visitar a Poincaré debido a su reciente interés en el problema de los tres cuerpos. Sundman había obtenido su doctorado muy recientemente en la Universidad de Helsinki, en 1899, donde defendió su tesis tratando un problema donde el Sol, Júpiter y un diminuto cuerpo celeste se encontraban en resonancia. Desafortunadamente, su primer encuentro con Poincaré no fue como esperaba. Se le instruyó que esperase a que el maestro le atendiese dentro de su despacho y Sundman se sentó en la silla y esperó durante horas, pacientemente, hasta que Poincaré levantó la vista del papel, se giró, lo vio en la silla y le dijo: «¿Me está usted molestando? Por favor, váyase de aquí». A lo que acto seguido, Sundman se levantó y dejó el despacho sin decir ni una sola palabra. Por suerte, los encuentros posteriores entre los dos fueron bastante mejor, y Sundman seguía atentamente las lecciones de Poincaré, y Poincaré apreciaba en gran medida las extraordinarias habilidades de Sundman. Y aunque inicialmente ambos estaban de acuerdo en que el problema de los tres cuerpos no podía tener solución, más tarde Sundman empezó a divagar
y a discernir que podría existir una solución. Y en cierto momento decidió viajar a Italia para conversar con Tullio Levi-Civita, el creador del cálculo tensorial, quien había descubierto recientemente nuevos métodos de integración que Sundman pensaba que podrían ser la clave para resolver el problema. Cuando Sundman regresó a Finlandia, anunció que finalmente había descubierto la fórmula. Sin embargo, se aproximaba la fecha final para acceder a una posición como profesor de astronomía en la universidad, y Sundman se vio obligado a publicar rápidamente en una revista finlandesa local, lo que, aunque le aseguró la plaza en la universidad, causó que su obra pasase mayormente desapercibida. Aunque cierto tiempo después consiguió publicar sus resultados en Acta Mathematica, en un artículo de más de 100 páginas, causando un gran revuelo. El problema fue que después de que algunas estimaciones fuesen divulgadas al público durante una conferencia en Estocolmo, David Belorsky, como comentamos anteriormente, estimó que únicamente para calcular un solo periodo orbital en el problema de tres cuerpos del sistema Sol, Júpiter, Saturno, con razonable precisión, utilizando la fórmula de Sundman, harían falta más de 10 elevado a 80.000 términos. Este es un número enorme, excesivamente enorme. Este número de términos es tan grande que no existen suficientes segundos en la vida actual del universo como para realizar este cálculo, incluso si el cálculo de cada uno de los términos, que son enormemente complejos, durase un solo segundo. Sundman se vio obligado a admitir que su fórmula no tenía ninguna utilidad a nivel práctico, y pasó los próximos años hasta que, en un congreso en Budapest de 1930, anunció que el cálculo de órbitas mediante métodos numéricos era el único método asequible para tratar el problema, y pasó los últimos años de su vida trabajando en diseños de una máquina de cómputo que habría sido utilizada para este propósito, aunque por desgracia nunca fue construida. Sin embargo, gracias a la introducción de los ordenadores modernos en 1950, pudo por primera vez convertirse el algoritmo de Sundman para ejecutarse en una máquina moderna. En el cálculo de las órbitas, Sundman movía cada punto hacia adelante en pasos extremadamente pequeños, escogidos en base a las aceleraciones causadas por las atracciones de las masas de los otros dos puntos. Este método es conocido hoy en día como simulación de tres cuerpos y es extremadamente popular, siendo usado ampliamente en superordenadores modernos, y gracias al cual muchos resultados interesantes han sido encontrados. De hecho, cuando la Unión Soviética consiguió poner en órbita el primer satélite artificial de la historia de la humanidad, el Sputnik 1, lo hizo utilizando una derivación de los cálculos de Sundman, una adaptación a base del cálculo del problema de los tres cuerpos, estableciendo la Tierra, la Luna y el satélite Sputnik. Así pues, vemos la gran relevancia que tuvo Sundman y su estudio en el problema de los tres cuerpos general. De hecho, el problema en la actualidad se trata mayormente utilizando métodos numéricos. Vemos aquí una de las primeras soluciones que se encontró utilizando métodos numéricos al problema de los tres cuerpos. La primera de las soluciones, como hemos dicho, esta de aquí, cuando fue encontrada causó mucho revuelo en la comunidad científica, por lo diferente que era de las soluciones que ya eran conocidas al problema, que no eran más que las soluciones centrales de Euler y Lagrange, soluciones de gran simetría y estabilidad. Algún tiempo después de que esta solución en 8 fuera encontrada por Christopher Moore mediante métodos numéricos, fue encontrada analíticamente y demostrada por Alan Schnitzer y Richard Montgomery. Cabe mencionar que esta solución fue encontrada en 1993, un tiempo bastante después de que Sundman hubiese fallecido. Veamos que esta fórmula tiene una gran simetría y además tiene una gran estabilidad. Para observar la evolución temporal podemos hacer uso del código que os he dejado en los apuntes, en PDF, en la página oficial de la SENZO y en la referencia 40. Vemos aquí cómo se ven ciertas capturas del programa en matemática para el índice n igual a 1, puesto que el programa tiene diferentes índices y para cada índice se puede obtener una solución diferente.
Observaréis, si jugáis un poco con los índices, que cada solución es hija de su padre y de su madre, son muy diferentes entre ellas. De hecho, las soluciones de Euler y Lagrange, al ser soluciones centrales, mantienen propiedades de escala y periodicidad, mientras que la mayoría de las soluciones no lo hacen. Podemos ver aquí algunas de ellas, y como podemos observar son extremadamente complejas, por así decirlo. Lo que os digo, usad el programa para observar todos y cada uno de los índices y observar cómo evolucionan dichas órbitas, ya que los resultados son sinceramente sorprendentes. Pasemos ahora al documento de matemática para observarlo con más detalle. Bien, aquí tenemos el programa de matemática para observar la simulación y tenéis aquí el enlace que también tendréis en los apuntes en PDF. Solo tendréis que clicar en él para que os lleve a la página y podréis descargar el programa y simplemente ejecutarlo. Esto de aquí no es más que un conjunto de números donde están clasificadas todas las órbitas que se han encontrado numéricamente. Así pues, podéis venir aquí y manipular el eje del tiempo para ver cómo evolucionan las colisiones a lo largo de este. Y además podéis también manipular el índice. El índice lo que hace es marcar cada una de estas soluciones, que son diferentes en esencia, puesto que tienen condiciones iniciales muy distintas. Muy distintas es una palabra relativa, puesto que en realidad las condiciones iniciales son muy cercanas, pero el hecho de que el problema sea tan caótico hace que los resultados sean extremadamente diferentes. Tenéis aquí el espacio real, donde podéis observar la trayectoria de las partículas y podéis observar cómo las órbitas evolucionan poco a poco. Podéis avanzarlo lentamente o más rápidamente. Y no solo existe esta figura, tenéis un sinfín de figuras. Por ejemplo, esta de aquí, algunas tardan más en estabilizarse que otras, como podéis observar cuando llegáis a casos de este estilo. Si os fijáis, en el segundo caso, en el segundo caso, en este de aquí, la solución ya se había estabilizado para un tiempo de 11, mientras que para la siguiente solución aún no ha empezado a estabilizarse y es bastante más lenta, y no es hasta más tarde, hasta que completa el primer periodo total de la órbita, en 57, bastante más tarde. Esto se traslada también a otras órbitas, como esta, que no alcanzarán su órbita final hasta que sea un tiempo más avanzado el que se muestra en pantalla. O simplemente no serán periódicas. Algunas de las órbitas no son periódicas, como hemos dicho. Hay algunas órbitas que son bastante similares. Por ejemplo, para el índice n igual a 5 obtenéis esta figura de aquí. Sin embargo, para el índice n igual a 10 podéis observar que la figura, aunque no es igual y no es idéntica, es ciertamente similar en su estructura de lóbulos. Volvamos al eje 5. Como se puede observar. Esto no solo pasa con el índice 5, pasa con muchos otros. Por ejemplo, en el caso del índice igual a 2, este de aquí, podéis observar que guarda una gran similitud con el caso del índice de 14. Como podéis observar, los lóbulos son ciertamente similares, aunque parece que la densidad de líneas en la zona ha aumentado. Estas aparentes similaridades entre soluciones se deben a resonancias que ocurren en lo que se conoce como la esfera de muestreo. Está aquí. Lo que establece esta esfera es que si colocamos cada una de las masas en un punto de forma que una esfera alrededor de ellos es el espacio de fases y lo comprimimos de esta forma, lo que podemos hacer es que dependiendo de la solución, si por ejemplo aquí voy a la 2, o sea a la 3, podemos observar si las órbitas serán cerradas o no. Esto puede ayudar a predecir el resultado final de una órbita, es decir, si uno de los cuerpos será expulsado o no, si la órbita será periódica o no, etc. Aunque no da excesiva información respecto a por dónde y cuándo estará un cierto punto o un cierto objeto.
Sin embargo, es un método que se usa hoy en día para establecer los desenlaces de algunas de las configuraciones, como podéis observar aquí. Os animo a que juguéis con todos los parámetros. Hay un sinfín de ellos, algunos más complejos, algunos menos, y algunos que ni siquiera llevan a una órbita cerrada, sino que llevan a una colisión, como por ejemplo este que habíamos visto aquí. Un segundo a ver si lo puedo volver a encontrar. Bueno, pues parece que no quiere aparecer. En fin, tenéis un sinfín de posibilidades aquí para explorar y con las que experimentar, y tenéis nada más ni nada menos que 695 combinaciones diferentes de masas, posiciones iniciales, velocidades iniciales, etc. Así que divertíos con ellas, encontrando diversos ejemplos y observando lo diferentes y caóticas que pueden ser estas órbitas. Hasta aquí llega la última sesión y el final del curso. Espero que os haya gustado y que hayáis disfrutado aprendiendo y adentrándoos en el funcionamiento de este problema, puesto que muchas veces parece difícil imaginar cómo el simple hecho de añadir un cuerpo extra al simple problema de los dos cuerpos, que es tan sencillo que podemos imaginar, puede cambiar tanto y en tan gran medida las cosas. Yo aquí me despido. Como siempre, si habéis tenido alguna duda hasta ahora, hacedmelo saber por el canal de Discord. Y espero que la experiencia os haya sido agradable, interesante y, sobre todo, y lo más importante, os haya sido útil. Adiós.